Ya, chiquillos, vamos a dar comienzo entonces a instalación de servicios básicos de telecomunicaciones, ¿ya? Ya, como les decía, esta semana más que nada vamos a dar respuesta a las actividades que yo les envié las semanas anteriores, ¿ya? Dentro de estas actividades vamos a analizar la guía número 1, ¿ya? Que espero la hayan hecho, ¿ya? Para poder ir corrigiendo, ¿ya? Vayamos corrigiendo cada punto de los cuales tenían que ustedes investigar. Ya, acá tenemos la guía de la semana número 1 de instalación de servicios básicos de telecomunicaciones, en el cual el objetivo era investigar los siguientes términos y elaborar un informe de la consulta para su posterior entrega. Recuerden que siempre que haya una investigación, ¿ya? Debemos tener un mínimo de 3 fuentes distintas, ¿ya? Y ninguna de esas fuentes debe ser Wikipedia. Ya recuerden que siempre Wikipedia la vamos a utilizar solo como una referencia dentro de la investigación, pero jamás la vamos a utilizar como una fuente confiable, porque recuerden que Wikipedia está hecho a través de la comunidad. Por ende, cualquier persona o cualquier usuario que tenga una cuenta en Wikipedia puede cambiar la información como le dé la gana. Ya por eso Wikipedia no es una fuente confiable, porque puede que justo que el día que usted fue a tomar información de Wikipedia, alguien haya cambiado el contenido, poniendo lo que se le ocurre, ¿ya? Y eso obviamente le va a perjudicar en la investigación. Por ende, Wikipedia o todas las wikis en general son muy peligrosas en ese sentido. Solo se utiliza como una referencia, como para darte una idea de qué estás buscando. Ya, pero en estricto rigor siempre debo utilizar 3 fuentes distintas de información y compararlas. ¿Ya? Y ahí yo puedo sacar una deducción dentro de esta información. Aún así, teniendo 3 fuentes, eh, no siempre la información es 100% segura, ¿ya? También existen otros tipos de fuentes primarias, secundarias, etc. ¿Ya? Pero a nuestro nivel, por el minuto, con 3 fuentes estamos bien. Y descartando Wikipedia, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos que debiesen haber investigado. En el punto 1 era cuál es la función de la IEEE. No sé si tendrán su actividad abierta, si quieren la pueden abrir al lado, si tienen la posibilidad, para que vayamos comparando lo que tienen ustedes y lo que vamos analizando aquí en la clase. Primero que todo hay que entender qué significan esas siglas, la IEEE o IEEE. ¿Ya? ¿Recuerden qué significan esas siglas? ¿Lo tienen interiorizado? ¿Lo pueden escribir en el chat o me pueden hablar por el micrófono? ¿Recuerdan las 3 siglas, perdón, estas 4 siglas que están acá, cuál es su significado? De ahí más o menos ya podemos deducir qué hace esta organización, entendiendo las siglas. Ya, Josué nos dice instituciones de ingenieros eléctricos, es instituto, pero está bien, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, muy bien. Ya teniendo esa sigla clara, yo puedo más o menos ya ir deduciendo cuál es la función. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. O sea, ya de lleno tiene que ver con la electricidad y la electrónica. Para esto, para entender también cuál era la función de la IEEE, tuvimos que hacer una diferencia entre la electricidad y la electrónica, ¿cierto? Habíamos dicho que la electricidad tiene que ver con todos los fenómenos eléctricos. Ya, por ejemplo, la electricidad en sí, que la conocemos como el amperaje, ya los voltajes, eh, los batajes, wattajes también, los watts, ¿ya? Todo ese fenómeno de la electricidad en sí, del electrón, ya es la electricidad.
En cambio, la electrónica tiene que ver con los dispositivos, ya con lo táctil, con el hardware, ¿ya? Gabriela Velázquez nos dice, se encarga de establecer estándares en el mundo de las telecomunicaciones. Pero más que en el mundo de las telecomunicaciones, Gabriela, ellos están referidos estrictamente a electricidad y electrónica, ¿ya? Y obviamente la electricidad y la electrónica está directamente relacionada con las telecomunicaciones, pero específicamente sería electricidad y electrónica, ¿ya? Más que en las telecomunicaciones. Por consecuencia toma las telecomunicaciones, ¿ya? Por rebote, por decirlo de algún modo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la principal función? Como bien dice Gabriela, es establecer estándares, tanto para la electrónica, que son los componentes, ¿ya? Que es donde tenemos la resistencia, los cables, los chips, ¿ya? Y la electricidad, voltajes, amperes, watts, ¿ya? Ahí trabaja la IEEE, estableciendo esos estándares o protocolos. Esa es la función, ¿ya? Así que para que lo vayan corrigiendo en su hojita, si es que la tienen ahí a mano, ¿ya? ¿Cuál es la función de la IEEE? Establecer estándares y protocolos para la electrónica y la electricidad, ¿ya? Y hay que tener en claro qué es la electrónica y qué es la electricidad, la diferencia que acabamos de hacer. Ya, chiquillos, si tienen dudas sobre este tema, déjenmelas directo en el chat o me hablan directo por el micrófono. Si no hay ninguna, seguimos con el punto 2. Ninguna, bien. Vamos con el punto 2. ¿Qué es un protocolo? ¿Ya? Un protocolo, habíamos dicho que tiene muchos sinónimos. ¿Ya? Un protocolo podría ser un sinónimo de reglas, de políticas, de pasos a seguir, de un programa, ¿ya? Un protocolo es un conjunto de reglas, ¿ya? Establecidas, ¿ya? Y esas reglas, para ser aplicadas en un cierto lugar o punto, o en una fabricación, bien, como dice Paz, es un conjunto de normas o reglas para algunos actos, exactamente. Como dice Gabriela también, son reglas que guían o dicen cómo deben realizarse las cosas. ¿Ya? Eso es un protocolo. Por ejemplo, el protocolo de la escuela es que ustedes vayan con uniforme, peinados, afeitados, ¿cierto? Pulcros o limpios. Ese es un protocolo, que es la regla que tiene el colegio para que ustedes entren, que es el protocolo de vestimenta. ¿Ya? Entonces, como bien dicen, y bien lo tienen ya muy claro, es un conjunto de reglas o guías, ya que establecen ciertas acciones a seguir. Ya, por ejemplo, política, o la política es un conjunto de reglas, ¿cierto? Que se llegan a esa regla a través de un consenso, ¿ya? Por eso les decía que cuando alguien decía, no, yo no hablo de política, no me interesa la política, es bien raro porque nosotros hacemos política todos los días. Desde que tú hablas con tu mamá para ponerte de acuerdo a qué hora va a llegar a la casa o hasta qué hora tienes permiso, eso ya es política o eso ya es un protocolo, ¿ya? Entonces nosotros hacemos, querámoslo o no, política todos los días, ¿ya? Para que lo tengan en consideración cuando alguien te diga, no, no me gusta hablar de política o yo no soy político, es imposible, tú haces política todos los días. Desde que nos ponemos de acuerdo a qué hora nos vamos a juntar acá, ya eso es política, ¿ya? ¿Qué acciones vamos a seguir? ¿Qué pasos vamos a hacer? ¿Ya? ¿Qué acuerdos llegamos? Y eso se puede llevar también a un protocolo, acciones a seguir, qué pasos, qué reglas tenemos que seguir para una cierta acción, ¿ya? Y los protocolos son muy importantes porque gracias a los protocolos es que se forman los estándares. Un estándar, ¿cierto? Es algo que se puede aplicar en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo, ¿ya? Gracias a los estándares es que mi computador o mi celular puede funcionar de la misma manera si yo voy a cualquier país del mundo. Si voy a Inglaterra, si voy a Argentina, si voy a Estados Unidos, mi celular va a seguir funcionando. Eso es porque funciona a través de un estándar, ¿ya? O a través de un protocolo.
el cual ese protocolo, como tiene unas reglas que son iguales para todos, me permite que la tecnología funcione a nivel global. Esto aquí ayuda también a que la tecnología funcione estandarizadamente, a que se abra la competencia, o sea que cualquier fabricante pueda crear tecnología basada en un protocolo o basado en un estándar. Al haber más fabricantes y más competencias, es que la tecnología puede bajar de precio, ¿ya? O sea, no una empresa se queda con todo el monopolio de la creación de, por ejemplo, los celulares, sino que muchas empresas saben cómo fabricar un celular, ¿cierto? Y al haber competencia, es que puede bajar el precio de la tecnología. Y gracias a los protocolos y los estándares es que nosotros podemos tener tecnología a un precio asequible, ¿ya? Esa es la importancia también con la cual nosotros podríamos analizar por qué es muy importante un protocolo o la estandarización en la tecnología. Y es más que nada por eso, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran acotar. ¿No, nadie? Ya, vamos a seguir entonces. Para los que vienen llegando, no sé quién llegó, por favor su micrófono, ahí se lo silencié, Alejandro creo que llegó. Estamos revisando las guías ya de las últimas semanas. Por si tiene la oportunidad de abrir su guía, ábrala y puede ir corrigiendo, ¿ya? Ya vamos en la pregunta 3. Sobre la pregunta 2, ¿no queda ninguna duda? ¿Nada? Parece que no. Ya, vamos a seguir entonces con la pregunta 3. ¿Qué son las normas ISO? Y aquí yo les pregunto a ustedes, para entender, tenemos que definir estas tres siglas. ISO. ¿Qué significan esas tres siglas? ¿Qué me puede decir? ¿O qué lo puede escribir en el chat? ISO. Los leo. ¿Qué significa la sigla ISO? Ya, Gabriela Velázquez nos dice Organización Internacional de Estandarización. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso? Como bien dice Gabriela, Organización Internacional de Estandarización. International Standardization Organization. ¿Ya? Organización Internacional para la Estandarización. Alejandro nos responde aquí, son un conjunto de reglas de normas orientadas a ordenar la gestión de una empresa en distintos ámbitos, ¿ya? La ISO, como bien dicen, es una organización internacional, ¿ya? O sea, es una organización la cual está encargada de estandarizar, ¿ya? Pero a un nivel más macro, o sea, más grande. Estandarizar distintos tipos de áreas, ¿ya? No solamente la tecnológica. La ISO también te ayuda a estandarizar, por ejemplo, procedimientos de seguridad, procedimientos de fabricación, ¿ya? Como dice también Pam Martínez, conjunto de normas para ordenar la gestión de una empresa, ¿ya? O sea, también ve la gestión. La gestión tiene que ver todo con lo que es el ordenar, cómo manejar una empresa. La ISO te entrega ciertos parámetros o ciertos estándares o protocolos de cómo debe ser organizada una empresa. También te entrega ciertos protocolos de cómo debe ser hecha o fabricada cierta cosa, o cómo se debe fabricar. No técnicamente, sino en procedimiento.
Por ejemplo, la persona que está operando la máquina debe vestir con ropa blanca, antiparras que cubran todo su rostro, guantes de cierta calidad. A eso se refiere la ISO. Más que cómo fabricar el aparato en sí, qué voltajes debe llevar y todo eso, no. Eso recuerden que lo ve la IEEE. La ISO te dice el procedimiento para fabricarlo, ¿ya? O sea, cuánta temperatura debía saber en el lugar de fábrica, qué medidas de seguridad debe tener la persona, qué cursos debe tener la persona que está fabricando, qué habilidades, ¿ya? A eso se refiere la ISO, va más a los procedimientos, ¿ya? A qué se debe hacer. Y recuerden que la ISO abarca muchas áreas, la salud, tecnología, gestión de empresa, ¿ya? Todo eso abarca la ISO, o sea, es una organización internacional de estandarización. O sea, la misma ISO que yo encuentro en Brasil se puede aplicar perfectamente en Chile. Y también existen ISOs locales de los propios países. Cada país tiene su ISO, ¿ya? O tiene ciertos estándares creados por la ISO local, ¿ya? Chile también tiene sus propias ISO. Ustedes las pueden averiguar en Google, pueden poner ISO chilenas, ¿ya? Y estas ISO se pueden identificar porque al final de la ISO termina con, creo, la sigla CH por Chile, ¿ya? Alejandro dice, profe, tengo una duda fuera de esto, es sobre lo de la encuesta, no me acuerdo comentar, no sé qué encuesta me está hablando Alejandro. Me daría un link, no tengo ningún link yo, ¿ya? Entonces, eso, ¿qué son las normas ISO? Es una organización internacional de estandarización, ¿ya? La cual, ¿cierto? Habíamos dicho, estandariza procedimientos, gestión, ¿ya? De empresas o de organizaciones. Alejandro, hagámoslo al final, ¿ya? Para no cortar la clase. Todas las preguntas de ese tipo, dejémoslas al final de la clase para no cortar el hilo, ¿ya? Después lo vemos. Ya chicos, sigamos con la, bueno, ¿queda alguna duda con respecto a las que son las normas ISO? Si no queda ninguna, continuamos con el punto 4. Ya, vamos a seguir entonces. El punto 4 nos proponía investigar sobre qué era la EIA-TIA. ¿Ya? Aquí lo mismo. Vamos viendo qué significan esas siglas, EIA-TIA. ¿Qué me las puede definir en el chat o por micrófono? Ya, Alejandro nos dice Asociación de Industrias Electrónicas. ¿Ya? Son dos organizaciones, como dice Gabriela, ¿cierto? Que antiguamente trabajaban por separado y luego se unieron, ¿cierto? La ella y la tía, que trabajaban antiguamente por separado cada una, y ahora trabajan las dos juntas. La Asociación de Industrias Electrónicas y Asociación de Industria de las Telecomunicaciones. Muy bien. Ahí tenemos las dos definiciones. Entonces tenemos Asociación de Industrias. O sea, aquí estamos hablando de los productores, de quienes producen, ¿ya? De las fábricas, de la industria. Estamos hablando de la industria electrónica y de la industria de las telecomunicaciones, que antiguamente trabajaban por separado, pero sabemos que la electrónica y las telecomunicaciones van de la mano, ¿ya? Van juntas pero no revueltas, ya van de la manito. Entonces estas dos
asociaciones dijeron, trabajemos juntas, ¿ya? La EIATIA, recuerden que está encargada de generar también estándares, ¿ya? ¿Recuerdan qué estándares en los cuales trabajaba la EIATIA? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien me puede dar una respuesta a lo que se recuerden? Ya no importa si están equivocados, no tengan susto de poner una respuesta errónea. La EIATIA. No, nada. Ya, les voy a ayudar. Recuerden que la EIATIA, bien, aquí Josué nos puso algo. La transmisión, la fabricación de los cables, el ancho de banda debe ser. Bien, la EIATIA, recuerden que estaba encargada de estandarizar, ¿ya? Por ejemplo, el factor forma de los conectores, ¿ya? También las velocidades de transmisión de los cables, ¿ya? Cómo deben ser fabricados físicamente el cable y a qué forma debe llevar. También establece los códigos de colores, ¿ya? Para la fabricación de cables, ¿ya? Juan Martínez dice, profe, la EIATIA es que no tiene que ver con todo lo que es cables. Sí, sí, con todo lo que tiene que ver con cables, conectores, ¿ya? Tiene que ver con toda la estandarización, pero de cómo está fabricado el cable, ¿ya? Cuánto ancho de banda puede soportar el cable, o sea, cuánto puede transmitir en una cantidad de tiempo, cuántos datos, qué medidas deben tener los conectores, ¿ya? Cuáles son los códigos de colores, ¿ya? De eso está encargada la EIATIA, ya de establecer todos estos estándares. Entonces la EIATIA es la Organización de las Industrias Eléctricas y de Telecomunicaciones, ¿ya? Que establece estándares para la fabricación de cableado y conectores y también la estandarización de códigos, ya de colores, para la fabricación de cables, ¿cierto? O de medios de red, ¿ya? Esa es la principal función que deben saber o conocer de la EIATIA. Entonces, cuando nosotros tengamos un cable de red y veamos que dice ahí EIATIA, quiere decir que ese cable se fabricó bajo las estandarizaciones o bajo el protocolo de estas organizaciones. O sea, cumple con los protocolos de la EIATIA, lo cual eso me da confianza a mí como instalador o como técnico de que el cable cumple con con la fabricación, por lo menos, con los estándares de fabricación internacional, ¿ya? Y eso da obviamente prestigio a mi instalación, ¿cierto? Y me da tranquilidad a mí como instalador el saber de que un cable cumple con estándares internacionales, ¿ya? Ese es como el porqué de trabajar con estandarización también, ¿ya? ¿Queda alguna pregunta, alguna duda, algo que no quede claro? Me lo dicen por chat. Parece que todo va quedando más clarito. Recuerde ir poniendo estas respuestas en su hoja de actividad. Recuerde siempre ver qué puso usted, no borrarlo, no borre la respuesta que usted ya tenía. Compárela con la respuesta que nosotros ya vamos dando acá, la cual nos vamos poniendo de acuerdo, y ahí vaya viendo dónde estuvo el error o quizás dónde no comprendió, y ahí se va aprendiendo. Cuando conozco dónde tengo el error, es donde yo aprendo, ¿ya? Así que jamás borre su respuesta incorrecta, siempre déjela ahí para comparar, ya que estuvo bien, que estuvo mal. Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces con la quinta pregunta, la cual nos dicen, ¿qué normas rige la ANSI? ¿Ya? ¿Qué norma rige la ANSI? Primero que todo tenemos que definir qué es la ANSI, ¿cierto? ¿Lo pueden definir en el chat?
¿Qué significan esas siglas? Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, nos dice La Paz Martínez, muy bien, ¿ya? Si nosotros analizamos simplemente el título, ¿ya? Estas siglas, ya podemos tener una idea de lo que hace. O sea, estandariza a nivel estadounidense. O sea que la ANSI rige para los Estados Unidos, ¿ya? Para toda el área nacional de Norteamérica, ¿ya? Si así hacemos una comparación, la ANSI es lo mismo que la ISO, ¿ya? Pero solamente que a nivel estadounidense. O sea, genera estándares para el país de Estados Unidos, ¿ya? ¿Cuál es la importancia? La importancia de por qué la analizamos si solo es para Estados Unidos es porque Estados Unidos es una potencia mundial y obviamente que, toda la tecnología que nosotros utilizamos, la mayoría de esta tecnología es creada en Estados Unidos o en Norteamérica, ¿cierto? Y luego utilizada por nosotros. Recuerden que la tecnología se diseña, los países del primer mundo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, diseñan su tecnología en el país, o sea, crean el prototipo, pero luego la fabricación del prototipo se replica en países de fabricación o de producción tales como la India, China, Vietnam, ya casi todos los países asiáticos son los que reproducen esta tecnología. Y por eso no es raro encontrar que cuando se crea una tecnología nueva, a los pocos meses ya esté la copia china, o la copia de la India, o la copia vietnamita, o etcétera, porque la tecnología llega allá. Y luego se le hace ingeniería a la inversa y pueden fabricar todas estas copias que cumplen exactamente la misma función, obviamente con una menor calidad que la fabricación original. ¿Ya? Para que vayamos entendiendo el porqué de todo. Como dice la Pat, dice, es como el mismo trabajo que la hizo, pero en Norteamérica. Muy bien, eso es. La ANSI es el mismo trabajo de estandarizar, decirte cómo hacer las cosas, pero a nivel estadounidense. ¿Y por qué la analizamos? Es porque principalmente Chile consume tecnología proveniente o creada en Norteamérica. ¿Ya? Ese es el porqué de conocer la ANSI. ¿Ya? Y no es raro que de repente encontremos algún producto que encontremos esta sigla, que diga ANSI. ¿Ya? Y es por ahí. Ya más que nada, esa sería la definición. No sé si tienen preguntas, dudas que quieran resolver, me las dan. ¿Ninguna? Seguimos. Ya dice abajo, en la 6. ¿Cuál es la función de la norma T568? Esta norma T568, norma de telecomunicaciones, está asociada directamente con la EIA-TIA, de acá arribita. O sea que esta norma, la T568, fue creada por la EIA-TIA. Esta es una norma de colores que nosotros utilizamos en el cable par trenzado de 8 pines. ¿Ya? Cuando tengamos la oportunidad de trabajar con el cable par trenzado, vamos a ver que los 8 pines o los 8 cables que vienen en el par trenzado tienen un color específico, ¿ya? Y ese color específico, con un cierto orden, hace que el cable trabaje de una manera u otra, que la vamos a analizar en las clases posteriores. ¿Ya? Vamos a entender mejor qué es la norma T568. Esta norma está dividida está usada, ¿ya?, en dos versiones. En la versión T568A y la versión T568B. La norma T568A fue la primera norma utilizada, ¿ya?, que es un ordenamiento de colores, cómo los colores deben ir ordenados para ser puestos en el conector macho, ¿ya? Luego, después de muchas mejoras de los cables, ¿ya?, y la llegada de nuevos estándares de comunicación, es que se crea la norma T568B, que es otro reordenamiento de los cables. Es simplemente que se cambió el orden del color,
que es para diferenciar esta nueva norma, ¿ya? Que es porque hubo un mejoramiento en las telecomunicaciones que vamos a ir conociendo a medida que avancemos con el curso. Vamos a entender eso. ¿Pero podrás repetir la última, por favor? ¿La última qué? T68B, por favor. Ah, sí. Para que me entiendan, la norma T568A, que fue la primera que se creó, era simplemente un reordenamiento de los colores. Te decía cómo debía ir cada color de los 8 pines ordenado dentro del conector. El pin 1 tenía un color que debiese ir en ese mismo orden, en el 1, el pin 2 tenía otro color, el pin 3, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo para que no se preocupen, pero es para que entiendan la idea general. Luego nació la norma T568B, ya que también lo vamos a entender posteriormente por qué se creó esta norma y cuál es su nueva función, que es simplemente un nuevo reordenamiento de los cables, ¿ya? Un nuevo reordenamiento. O sea, te dice cómo ordenar los colores de los cables al conectarlos o al hacer una conexión tanto hembra como macho, ¿ya? Y ese reordenamiento, ¿por qué existe la norma T568A? Y la norma T568B la vamos a ir conociendo pasadas las clases, ¿ya? Entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es la función de la norma T568? Es simplemente dar un ordenamiento a los pines, ¿ya? O al color de los pines en el cableado par trenzado, ¿ya? Esa es la función. Ahora, como les decía, estas se desglosan dos, en la norma T568A y la norma T568B. Hoy en día cada norma se utiliza para conexiones específicas, ¿ya? Para cada conexión específica que nosotros vamos a ir aprendiendo al avanzar las clases. ¿Ya, chiquillos? Eso. Si tienen alguna duda, díganme nomás, me interrumpen, me preguntan. Ya quedan 4 minutitos, nos vamos a apurar para terminar con la última pregunta y esta yo creo que ya debiesen tenerla bastante dominada, que es la pregunta 7, que dice ¿qué es un medio de red? ¿Ya? Aquí había una palabra clave que nosotros deberíamos definir con un medio de red, que es el canal, ¿ya? El medio de red es el canal en el cual los datos se apoyan para viajar de un punto A un punto B, ¿ya? Si queremos complementar nuestra respuesta, podríamos también decir que existen 3 medios de red, que son la fibra, el cobre e inalámbricos, ¿cierto? La fibra, que transmite luz, el cobre, que transmite pulsos de electricidad, e inalámbricos, que transmite frecuencias, ¿ya? Entonces, ¿qué es un medio de red? Es un canal por el cual los datos se apoyan para viajar de un punto a otro. Simple. Ya, chiquillos, eso sería la guía de la primera semana, ¿ya? Nos queda pendiente revisar la guía número 2 también, yo creo que ya la otra clase, y dependiendo de cómo vaya avanzando también, de qué nos vaya proponiendo la escuela qué hacer también, vamos a revisar la guía. Paz nos dice un conjunto de un punto a otro, no, un medio de red, un medio, recuerda que es el canal, el que une un punto con el otro. La red es el conjunto de todo, ¿ya? Cuando hablamos de red, es cuando unimos dos puntos a través de un medio, pero el medio es el canal que une estos dos puntos, ¿ya? Y ustedes ya conocen los medios inalámbricos, de cobre y de fibra. Ya, chiquillos, ya, lo vamos a dejar hasta acá porque tengo que darles unos anuncios también. Chiquillos, necesito que le ayuden al profesor Mauricio, ¿ya? A ver cuáles son las personas que no tienen acceso a Internet, ¿ya? O que les cuesta mucho acceder a Internet o no pueden acceder a estas clases, por ejemplo, ¿ya? Para que el colegio vea de qué manera puedo ayudar o hacerles llegar las clases, ¿ya? Es una cosa. Lo otro, recuerden que mañana martes a las 3 de la tarde tienen que ir a buscar su canasta Junaer, ¿ya? Para que le avisan a los papás y también a los compañeros, ¿ya? A las 3 de la tarde mañana. Creo que pueden ir ustedes, como son grandes, no creo que den problema, ya para retirarlo.
por si acaso. ¿Qué era lo otro? Ya, Alejandro tenía una pregunta, rapidito porque ya se nos va a acabar esto. ¿Sí se acuerda que había mandado como una encuesta que teníamos que responder si sabíamos qué era la telecomunicación, algo así? Era una de las No, últimas tareas que mandó. sí, no es una encuesta, es una autoevaluación. ¿Ya? Sí, es que la quería hacer, pero no me acuerdo, nadie se acordaba cómo entrar. Y como ahora está usted, ¿me podría decir cómo entrar, por favor? ¿Cómo entrar? Pero esa era una autoevaluación. ¿Te refieres a esta? Alejandro se está en la página del colegio. Es que está en la página del colegio, claro, y no hay que hacer clic nomás y accedes, pues. Donde dice Pero, la cuarta semana, te metí y sale teleco, lenguaje y la cual ya, contestamos. Claro. pero es que ya había preguntado en el grupo y nadie me respondió. Es que ya Eso se estaba había de olvidado. vacaciones, po. Es Claro. que no,